Muy buenas noches a todos ustedes. Hoy, en Selva Oscura, dedicaremos el programa completo a profundizar sobre la importancia de leer a los clásicos en la educación. Fija está en mi mente y me conmueve vuestra querida y paternal imagen cuando en el mundo, hora tras hora, me enseñabas cómo el hombre se hace eterno. Con estas hermosas palabras elogiaba Dante Alighieri a su maestro Brunetto. Pero ¿qué es aquello que hace al hombre eterno sino el contemplar y abrazar todo lo que de verdadero y bueno y bello tiene la vida? Y precisamente estos principios tan altos son los que aparecen siempre en los diferentes relatos de las grandes obras de todos los tiempos. Por esta razón, se hace necesario que en la educación los profesores promuevan un encuentro entre los estudiantes y estos gigantes de la historia, que a través de sus obras nos han heredado un tesoro inacabable. De esta manera, ayudaremos, como afirmaba Benedicto XVI, a que los jóvenes puedan ensanchar los horizontes de su inteligencia para que puedan comprender el significado de la realidad. Porque allá donde la razón se cierra a lo real, el significado de la vida permanece oculto a los hombres. Bien, sobre esto y mucho más hablaremos hoy en compañía de nuestros invitados. Pero antes, veamos un vídeo de la serie Bits de Literatura, que de la mano de la profesora Laura Borrás nos explica la importancia de enseñar a los jóvenes a leer los clásicos. Un vídeo que nos introduce en el tema. Un clásico, como su nombre indica, del latín de prima clase, es un libro de primera clase, de primera categoría, un libro de mucha calidad. Lo que ocurre es que a veces los clásicos pueden llegar a intimidarnos, pueden darnos miedo, inclusive puede ser que un poco de pereza. Pero un clásico tendemos a pensar que es algo que es muy ajeno a nosotros, que es de otra época, que nos queda muy lejos, y sin embargo un clásico es tremendamente moderno. Precisamente porque no caduca, precisamente porque sigue teniendo cosas para decirnos, para interpelarnos, cosas que podamos aprender, cosas en las que nos podamos ver reflejados. Pero sobre todo leer tiene que ser un placer. Para poder perseverar en la lectura, para poder ir de un libro a otro, necesitamos pasárnoslo bien leyendo. Calzarnos otros zapatos, vestirnos con otros ropajes y experimentar lo que les ocurre a aquellos personajes, vivir en el como si, las vidas de otros. Y durante el tiempo que dura la lectura, mientras compartamos esas vidas, las estamos viviendo en primera persona. La historia de la pintura nos ha cedido multiplicidad de imágenes en las que vemos sobre todo mujeres, que han sido las grandes lectoras, en cualquier entorno, en cualquier lugar, en un entorno urbano, en la intimidad de la casa, sentadas en una silla, cómodamente recostadas en la cama, tumbadas en un prado, con un objeto entre las manos, con un libro, cuando no había otras formas de consumo cultural. Absortas absolutamente en la lectura, desconectadas del mundo y conectadas con aquellas vivencias a las que el texto, a las que el libro, a las que la literatura las conecta. El clásico sigue ahí para ofrecernos estos aprendizajes sobre el bien y sobre el mal. Podemos leer para aprender, podemos leer para desaprendernos, podemos leer para encontrarnos y a veces nos leemos para evadirnos, para tratar de huir de una determinada realidad. Porque podemos ser distintos como éramos antes de acceder a un clásico que como lo somos cuando lo dejamos. La lectura siempre como una fuente de placer, de conocimiento, de aprendizaje y de conocimiento del ser humano, de la empatía, de la vivencia. Leer para saber de dónde venimos y leer para poder tener claves de hacia dónde vamos. Muy buenas noches, queridos espectadores. Seguimos aquí en el programa Selva Oscura y para la tertulia del día de hoy nos acompañan Héctor Makichi y Ricardo Salas, a quien les cedo la palabra para que se presenten. Comenzamos contigo, Héctor. Ya. Bueno, mi nombre es Héctor Makichi, yo soy licenciado en Comunicaciones por la Universidad de Lima, profesor de Filosofía por la Universidad Católica Argentina y bueno, estoy siempre vinculado a todo lo que es la gestión cultural, todo lo que actualmente inclusive estoy haciendo una maestría en literatura infantil y juvenil, en donde estamos trabajando todo este tema de la animación a la lectura también, ¿no? Muy bien, Héctor, muchas gracias. Tú ya también has estado en otra oportunidad aquí, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Ya eres reincidente. Muy bien, muchas gracias por venir. Ricardo. Bueno, yo soy Ricardo Salas, soy colombiano, tengo
dos pregrados, uno en economía, otro en historia, y soy magíster en educación por la Universidad de los Andes en Colombia. Actualmente soy director de high school del Colegio San Pedro, acá en Lima, y soy profesor de ética y ciudadanía en la UPC. En UPC. Así es. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Bien, vamos a entrar ya de lleno al asunto y quisiéramos empezar primero contigo, Ricardo, que nos puedas decir cuáles han sido las impresiones que te ha dejado este video. Me parece un muy buen video. Creo que es una muy buena introducción. Creo que uno de los desafíos que tendría el video sería poder ser apelante, sobre todo para los jóvenes, y es una de las preguntas que me hacía también a lo largo del video. Que espero que estos puntos claros y claves que trató el video puedan invitar de verdad a los jóvenes a, digamos, como ella lo planteaba, que algo que puede ser medio intimidante o que les puede dar miedo, que son los clásicos, que ellos puedan asumir el riesgo, digamos, de tomar uno de estos libros y empezar a leerlos. La profesora Laura Borrás introduce una idea muy interesante, ¿no? Digamos, como un primer obstáculo en el acercamiento a la lectura de estos textos, ¿no? Por parte de los chicos, de los estudiantes. Y es que leer a los clásicos a veces supone colocarse ropajes de otras épocas, ¿no? Es introducirse en una realidad que no es la nuestra, a pesar de que al introducirse en esa realidad salimos, digamos, totalmente fascinados por un universo que no es el nuestro, de otras épocas quizás, pero que tiene una vigencia tremendamente actual, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que justamente esa aproximación tiene dos lecturas. Estoy de acuerdo con ella y creo que justamente el desafío es el lograr invitar y comunicar de la manera más clara a las nuevas generaciones que ese ropaje, como tú mismo lo mencionas, no es del todo ajeno. Y ahí viene una segunda parte que a mí me parece fundamental en la lectura de los clásicos, que es su adaptarse a los tiempos. Ella lo decía, no caduca. Y yo creo que eso es algo fundamental al aproximarte a un libro. Parte de lo apasionante y particularmente los clásicos, que ya espero podamos ir profundizando en qué es un clásico, además, creo que el punto fundamental es que responde a la naturaleza humana. Y hay algo invariable, que es cuando se trata de personajes humanos, nos habla directamente de lo que somos como personas. Y de eso tenemos varios ejemplos a lo largo de la historia, ¿no? O sea, el clásico, una obra clásica siempre habla de lo humano, ¿no? Siempre tiene una dimensión antropológica, sea cual sea el relato que se quiera transmitir. Bien, Héctor, supongo que también tú tienes una impresión respecto al video. Sí, con respecto a esto que decía recién, yo creo que el clásico siempre, o sea, la virtud de una obra clásica es justamente el conocimiento en profundidad de la naturaleza humana, ¿no? Entonces las cuestiones acuciantes del ser humano, las cuestiones existenciales, son universales y son transhistóricas, o sea, no están ancladas en una época. Por eso el tema del ropaje es de alguna manera una primera visión superficial, ¿no? Porque finalmente si le sacas la época, si la obra está en el siglo I después de Cristo, o si está en el siglo XV de nuestra era, finalmente lo que queda es, o sea, cuando por ejemplo Cicerón habla de la amistad, uno no dice, qué visión antigua tiene Cicerón de la amistad. Eso se aplica actualmente y si uno sigue los consejos de Cicerón, realmente podría ser grandes amigos, ¿no? O sea, sirve para el hombre actual, digamos. Y eso creo que es la virtud de una obra clásica, ¿no? O sea, yo creo que hay que hablar un poco qué es lo clásico ahora. Pero una de las cosas es que la obra en sí misma tiene un valor profundo por su capacidad de comunicar la experiencia humana, ¿no? Y eso, si lo hablamos desde la literatura, tiene que ver con una estética, si lo hablamos desde la filosofía, en cómo aborda profundamente ese tema, bueno, y así, ¿no? Porque creo que lo clásico tampoco
no se restringe solamente a la literatura, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, de hecho, los problemas de los hombres siempre son los mismos, ¿no? El problema del hombre es siempre el problema del hombre. Sin embargo, hay una cuestión de... Yo creo que a veces el miedo a lo que no se comprende tiende a ser negado, ¿no? Y por eso quizás hay un... O sea, nosotros estamos de acuerdo en coincidir en que los clásicos, ya voy intuyendo lo que quieren decir un poco, que los clásicos son clásicos porque tienen todavía una vigencia. No obstante, haya personas con un pensamiento mucho más sesgado o ideológicos, ¿no? Que ya no den valor a estos grandes principios universales, ¿no? Del hombre, y más bien quieran dejar esta enseñanza de los clásicos como un hecho del pasado, ¿no? Como una cosa que fue buena en su tiempo, pero que ya no tiene nada que ver conmigo en la actualidad, ¿no? Que es la tentación a la que a veces uno puede caer también como profesor o como lector, ¿no? Iniciado, ¿no? En el caso de los estudiantes. Muy bien, muy interesante lo que dice. Vamos a entrar ya de lleno a conversar sobre las grandes preguntas que nos hemos planteado el día de hoy. Y quisiera empezar por plantear una pregunta. Ya que hablamos de estos valores universales, pues quisiéramos empezar por ahí, ¿no? ¿Cuáles son estos grandes valores o principios que hay de común en todos los clásicos, ¿no? ¿Qué es aquello que siempre encontramos en una obra para considerarla clásica? ¿Verdad? A ver, Ricardo, comenzamos contigo. Yo creo que la definición que da en el video me parece interesante, ¿no? Es de prima clase, digamos, es de primera clase. Los clásicos suelen tener un estilo propio, resaltan distintas virtudes del ser humano y logran además situarlos en cosmovisiones o imaginarios distintos. Desde la Odisea, pasando por el libro del Éxodo en la Biblia y siguiendo, no sé, por los viajes de Gulliver, digamos. O sea, como que ese hombre que viaja, ese hombre peregrino, ese hombre que emprende una travesía, ¿no? O pienso también que un clásico le abre la comprensión al lector de sí mismo y por ende enriquece la aproximación que él va a tener a su propia realidad. Particularmente me gustan mucho autores como Dostoyevsky, como Tolstoy, que en mi parecer, incluso sin llegar a poner un juicio sobre sus actores principales, ya sea por ejemplo en Los Hermanos Karamazov o en Ana Karenina, encontramos que se muestra y se plasma una realidad del ser humano que no es en lo absoluto ajena. Y yo no soy, digamos, un ruso, digamos, o sea, ¿no? Pero cuando leo lo que le sucede, yo digo, hay algo acá que me lleva, o sea, cuando Ulises emprende su viaje en búsqueda del regreso a Ítaca, yo no tengo una Ítaca explícitamente, pero sé que existen Ítacas en mi vida, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda, ¿no? Este estilo, estas virtudes y esta forma de aproximarme a mi propia realidad como lector, y me enriquece esa visión de mí mismo, ¿no? Esto que has mencionado, Dostoyevsky es un escritor muy particular, porque parece que en todas sus novelas él intenta mostrar, pues, el lado feo del humano, ¿no? Digamos, porque él escarba en las profundidades a veces más oscuras del sujeto, ¿no? De la persona. Claro, al final su tesis es solo la belleza que es Cristo salvará al mundo, dice. Y él escarba, y ahora tú decías que cuando uno está frente a un clásico es como estar frente a un espejo, ¿no? O sea, quizás yo no sea Raskolnikov en Crimen y Castigo, por ejemplo, ¿no? O uno de los hermanos que se pelean por saber quién fue quien mató al papá, ¿no? Los hermanos Karamazov. Pero estoy frente a algo que me dice, ¿no? Con el que yo me identifico. Y también mencionabas algo muy importante, y aquí quiero entrar un poco de entrada a Héctor, esto de la idea del viaje de Ulises. Sí, pues, ¿no? ¿Qué impulsa a Ulises a volver a casa, ¿no? El amor por Penélope, el amor por su hijo, ¿no? Telémaco, me parece que era su hijo, ¿verdad? Porque lejos de casa no se puede vivir. Claro. ¿Verdad, Héctor? Sí, en ese sentido creo que lejos del amor no se puede. Siempre en la filosofía se parte por preguntas, como 3 preguntas clásicas, ¿no? Que son el quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Una obra clásica me parece que de alguna manera atraviesa tangencialmente esas preguntas, ¿no? Entonces, el viaje de Ulises es un viaje físico de regreso a casa, pero es un viaje también de reconocimiento de él mismo como persona,
tratando de buscar de alguna manera el sentido de la vida, ¿no? Por más que tú decías que Dostoyevsky plantea la visión de un hombre, o sea, una visión miserable del hombre, pero cuando uno lee Crimen y Castigo, se ve que él está tratando de encontrar un sentido a todo lo que está haciendo, y eso creo que es lo que hace una obra un clásico, ¿no? Unamuno, por ejemplo, que a mí me gusta mucho también. Cuando uno lee a Unamuno, te sorprende no solamente que él pueda ver con profundidad la psicología humana, sino el sentido existencial de la vida, ¿no? Y lo hace, y en este caso por ser literatura, lo hace con una sensibilidad que te conmueve, ¿no? Cuando una de las novelas que a mí más me emocionó, digamos, de Unamuno era La tía Tula, que parece una novela cortita, chiquitita, pero cómo él describe el personaje de Tula, que es una tía solterona, cómo ella se ve a los sobrinos como esa necesidad de ser madre, pero te lo hace de una manera que en muchas cosas me parece muy similar a Dostoyevsky, ¿no? O sea, también escarba ahí, sí, zonas oscuras del ser humano. Y entonces en esa obra, si bien es cierto, hay una historia, pero están presentes estas cosas de saber quién es uno mismo, hacia dónde voy, de dónde vengo, cuál es el sentido de mi lugar en el mundo, ¿no? Eso creo que es importante. Siempre está la búsqueda del sentido, ¿no? Del sentido de la vida. Tú hablabas, Ricardo, acerca de que los clásicos a veces nos presentan historias en las que el personaje principal tiene que realizar un viaje, ¿no? La vida de por sí, la vida humana, es un viaje siempre, ¿no? Y si vamos a hablar de viajes, creo que uno de los viajes más fantásticos es el que hace Dante en la Divina Comedia, porque él tiene que salir de esa selva oscura en la que se encontraba, y él emprende un viaje, pero un viaje, digamos que es un viaje que parte de lo natural a lo sobrenatural, ¿no? Y tiene un maestro, ¿no? O sea, no va a ser el recorrido solo, sino que él tiene un maestro, Virgilio. Entonces ahí leía hace poco un texto de Gatti muy interesante sobre este tema, cuando él decía de que Dante, para alcanzar el bien, necesariamente tiene que recorrer por el camino del mal, ¿no? O sea, tiene que chocarse con la maldad para que pueda reconocer, digamos, con mayor profundidad lo que es realmente el bien. Pero en ese camino, en ese itinerario que hace Dante, porque el camino recto había perdido, como dice el verso inicial, lo hace no solo, sino que lo hace de la mano de un maestro, ¿no? Entonces yo quisiera aquí plantearte una pregunta. ¿Cuál sería en todo caso el papel que juega el profesor en la promoción de la lectura de los clásicos? Mira, yo creo que es la función misma de quien está en la tarea de formar a la persona. Y lo primero es que él tiene que creérsela y tiene que estar convencido de que se puede leer, digamos, que tú te puedes aproximar. Y lo pongo en algunos casos concretos, ¿no? Me pongo a pensar, por ejemplo, en el Quijote. Entonces, si yo me aproximo al Quijote solo, como un alumno, digamos, de 13, 14 años, digamos, pues lo primero va a ser, no entiendo nada de lo que dice, porque efectivamente, pues además es un castellano antiguo. Claro. Pero cuando comienzo a explorar un poco, e incluso en el caso utilizo, digamos, más que a Dante, utilizo a Miguel de Cervantes con su Quijote, porque creo que nos ayuda a entender un poco más de la cosmovisión hispana. Y después cuando comienzas a entender por qué Cervantes escribe esa obra, qué es lo que él trata de rescatar, y te comienzas a dar cuenta de incluso la ironía con la que él juega, las formas como él, entre comillas, se burla del hidalgo y del Quijote, pero a la vez enaltece una serie de virtudes y de ideas tan lógicas que pareciera que el mundo es el que está loco. Cuando le dice, no, es que la hidalguía se acabó, la caballería, y ojo, yo te digo esto, y esta podría ser la lectura de una persona hoy día, de decir, se han acabado los valores, se ha acabado la caballería, la hidalguía, las mujeres a las primeras que él se encuentra que se ríen del buen trato que reciben, por ejemplo, digamos, por poner un caso,
esa escena podría utilizarla para un alumno y explicarle cómo desde siempre ha estado la pregunta del hombre cómo se aproxima a la mujer, digamos. O si quieres pasemos a lengua inglesa y me pongo a pensar en Shakespeare, ¿no? Y pienso en la idea de la providencia que en el quinto verso en Hamlet habla del el gorrión que espera su muerte y que en la caída del gorrión podrá caer si es su hora o no caer si no era, o igual si es que era y no lo esperaba, igual caerá. Entonces más o menos diciendo, usted tiene que estar listo para lo que venga. Entonces claro, si yo muestro el soneto como es, va a ser difícil porque es una figura poética, porque está utilizando un lenguaje complejo. Entonces creo que la tarea del profesor es creérsela, que pueden, y segundo, tratar de enamorarlos. Hablábamos de la Odisea, ¿no? Y si yo les hablo a los alumnos de quiénes pueden ser las sirenas que se encontrarán en su camino, de cuáles serán esos cantos que los van a llevar a la perdición, y de la valentía, digamos, que tú, Ulises, de querer escucharlas amarrándose a un mástil y preguntarle a un alumno, ¿y cuál puede ser el mástil de tu vida tan firme que no te haga caerte? O esos amigos que efectivamente te amarrarán y cumplirán con ponerse cera en los oídos para no caer en el canto de las sirenas, digamos, ¿no? No sé, es sobre todo de ser capaz de cautivar y enamorar. Y ahí el desafío está en cómo llevarlo a un lenguaje de las generaciones más modernas, digamos, y poder decirles, oye, esto es relevante para ti, ¿no? Eso creo que es el fondo. Que tiene vigencia ahora. Y creo que también en ese sentido el mediador, ¿no? El animador a la lectura tiene que tener una pasión por la lectura. ¿No sabes? Si realmente no tiene esa pasión y lo toma como simplemente un trabajo, ¿no? De que bueno, hoy vamos, agarra el plan lector y comienza. No funciona. O sea, el chico, sobre todo los niños, se dan cuenta cuando alguien realmente está enamorado de su oficio y cuando lo hace por obligación. Entonces, esa primera pasión la tiene que tener el animador, si no, que se dedique a otra cosa, digamos, ¿no? Porque va a hacer un daño a ese chico porque va a meter la lectura como una cosa impuesta. Justamente Jorge Eslava tiene un libro que justamente haciendo una evaluación, un diagnóstico de lo que ha sido el plan lector en estos años. Y el título es bastante sugerente, El placer ausente, dice, ¿no? Y hablando el placer ausente. Entonces, intuyo de dónde ha tomado el nombre. Entonces, yo te lo digo. Entonces, me parece que la lectura tiene que tener una fruición, un gozo, que si no está, es carga, es obligatoriedad. Nadie por obligación hace las cosas, digamos, ¿no? O sea, uno tiene que impulsarle, y así se transmiten los valores, ¿no? Los valores primero los tiene que encarnar uno, y encarnados se los transmite, es la transmisión del ser, ¿no? Eso. Cuando transmites la palabra, transmites el ser. Este título sugerente de Eslava conoce muy bien a la Universidad Católica Sede Sapiense, y recuerdo que allá era mi segundo año de universidad. Era noviembre del 2007, se realizó un congreso internacional allá en la UCS que se llamaba precisamente El sujeto ausente, ya que estuvo a cargo de esta ponencia y después se convirtió en un libro, o me parece que ya era libro. Máximo Borghesi fue un italiano, profesor, filósofo, que precisamente plantea esta tesis que Héctor nos está diciendo, ¿no? De que el profesor, para comunicar el ser, lo tiene que hacer con pasión, ¿no? Porque él dice en su libro que solo la pasión es capaz de encender ese motorcito de la inteligencia de los estudiantes, ¿no? O sea, la pasión despierta, ¿no? Despierta la inteligencia y la inteligencia se comienza a mover, ¿verdad? Pero no se trata solamente de pasión por pasión, o sea, por emoción, sino que es una pasión que tiene una hipótesis de significado. Es decir, el profesor, cuando comunica estas cosas, pienso que lo que está comunicando es su modo de comprender el mundo, ¿no? Y se los propone a los estudiantes, y luego ya es tarea personal de cada estudiante comprobar si en la realidad lo que dice o no corresponde, ¿no? con la verdad. Este tema es muy interesante, y por eso aquí también podríamos ya entrar un poco
a tallar sobre entonces, cómo podríamos introducir a nuestros estudiantes en esta lectura. Sabemos que el profesor juega un papel importante, pero de tu experiencia, Ricardo, ¿cuáles creen que sean estas formas, ¿no? En mi época en el colegio, o sea, te mandaban a leer una obra y al costado te ponían un cuestionario de 30 preguntas y ya te olvidabas de la historia porque lo que te importaba era hacer la tarea, fatigosamente responder las preguntas. ¿Tú cómo piensas de tu experiencia? ¿Cómo se viene haciendo también, ¿no? en los colegios en los que tú estás, que tienes a tu cargo, ¿no? Mira, sigo también dentro de la idea de lo que Héctor planteaba. Quien va a invitar a la lectura tiene que amar la lectura, tiene que sentir una pasión por la lectura. Hay otro punto fundamental y que creo que es un gran desafío y cuando mencionas el plan lector, que es parte de lo que nosotros tenemos dentro de nuestro colegio y que ofrecemos ese tiempo, incluso el plan lector pide que toda la institución educativa esté leyendo, o sea, no solamente los alumnos, digamos, y veo yo con el cuerpo docente que a veces es difícil porque tienes que seguir supervisando, pero yo creo que hay algo previo también y fundamental acá y es el ejemplo en casa. Porque tú me haces esa pregunta y yo me pregunto, ¿yo por qué me enamoré de la lectura? Y porque siempre con mi familia, pasajero habitual de un viaje era un libro. Entonces, y mis papás, pues ahí contando un poco de mi infancia, me leían cuentos antes de dormir. Entonces a mí me fue gustando y me fui dando cuenta, por acá hay algo. De ahí, como te digo, veía a mis papás leyendo, entonces el ejemplo, que no es solo el profesor, porque es muy difícil cuando yo llego al colegio y me están hablando de A, y llego a otros espacios y es B. Entonces el desafío de hoy día es que las generaciones actuales son muy audiovisuales. Entonces existe para algunos un desafío de realmente sentarse a leer. Sí. O sea, de tomar un libro y lo otro, creo yo, que es un segundo paso, es, y yo lo mencionaba un poco, es no tenerle miedo, no dejarse intimidar. Porque claro, yo veo un libro, voy a poner un ejemplo que venía a mi mente, Los Miserables. Entonces ya Los Miserables ha llegado al extremo de un musical hecho película. Claro. Entonces yo podría decir, no, ya entendí Los Miserables, pero tú te has perdido la descripción de la escena de cuando se está peinando ella, que son 7 páginas espectaculares de la descripción, además de la belleza de la mujer, incluso de explicar qué significa el pudor, o el obispo bienvenido, y la forma como él le dice a Jean Valjean, con esto he comprado tu alma. Y comprender la misericordia en una de las figuras, digamos, de la literatura que es retirada totalmente de otras puestas en escena. Entonces, ese desafío de lo audiovisual frente al meterme de lleno en este viaje que es la literatura, porque cuando a mí me describen una casa, la casa que yo estoy leyendo y que mi imaginación me lleva es totalmente distinta a la del otro lector, porque me pertenece a mí y está construida a partir de mis propias experiencias. O sea, cuando yo te hablo a ti del olor de la tierra mojada o de una montaña, la montaña y la tierra mojada son totalmente distintas cuando estamos hablando. Entonces pero yo te tengo que contar de eso y darte, para los alumnos creo un tercer punto es ¿por qué es útil? ¿No? ¿Por qué es útil? Y lo estoy volviendo utilitarista realmente, porque incluso la literatura, como la filosofía, la llamamos los inútiles porque pues no sirven para nada. O sea, ¿para qué te sirven? Para recrear el alma, para crecer como persona, pero porque leas más o menos clásicos, no necesariamente vas a tener una repercusión económica, digamos. No. Pero una estrategia que me hace... Te va a hacer mejor persona. Te hace mejor, pero justamente ahí viene entonces, con un chico todo, que te dice, claro, pero un chico que te dice, ¿y esto para qué me sirve? Por ejemplo, tú le puedes volver algo muy práctico, que es una estrategia que sirve, y es, si tú te aprendes un poema y lo declamas, o te aprendes un cuento y sabes contarlo, tú puedes hablar con una chica de esa manera, y le romperías el esquema, porque ya no te quedas en un emoticón, un sticker, ¿no? o un GIF, sino que si tú eres capaz de decirle, mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Y esto no es un clásico, es Benedetti, digamos, pero, ¿no? Pero a lo que voy es, tú le puedes dar un sentido práctico para él y el que él se dé cuenta, oye, de verdad, contarle una historia de 100 años de soledad
tampoco podría entrar como clásico propiamente, pero que tiene para contar una historia. Podría convertirse en un clásico. Así es, digamos, no lo sé todavía, pero bueno, eso creo yo que pueden ser algunas ideas, ¿no? Ahí poniendo en la mesa. Porque claro, de hecho hay una tentación a veces de parte de algunos profesores que como método para introducir a los chicos en la lectura es apelar al cine, ¿no? Claro. Apelar al cine. Aldo ya nos estuvo sentado hace un tiempo acá, decía, la nueva literatura de ahora es el cine, ¿no? Que antes uno se sentaba a leer obras, pero ahora uno consume más cine. Claro. En mi experiencia, yo primero vi no sé si han visto El Conde de Montecristo, ¿no? Yo vi la película y luego, claro, pero yo me quedé yo pensé que eso era todo. Luego yo me compré la obra de la Sandro Dumas, las 3 tomos, pues son 3 tomos, ¿no? Y me di cuenta que la película que me había fascinado era solo el 10% de la historia. Claro. Sí, yo creo que en ese sentido, digamos, ogro filantrópico que es la industria del cine, en esta cuestión de hacernos un favor, supuestamente, de adaptar la literatura a las películas. O sea, yo amo el cine, soy crítico de cine, pero siento que el cine tiene sus normas, su lenguaje, y la literatura otra, ¿no? Por ejemplo, yo veo un caso muy patente, es todas las adaptaciones que se han hecho de las novelas de García Márquez. Para mí, cinematográficamente, son un fracaso. Y es porque el que está haciendo las adaptaciones no entiende que la riqueza de García Márquez no es la historia. La historia, en realidad, si tú ves, por ejemplo, El amor del tiempo de Cleo, un tipo que espera años y años y años a una mujer. O sea, cinematográficamente no hay drama ahí, pero lo describe de tal manera, recrea con todas las imágenes que él tiene, o con su pluma, digamos, que te enganchas 200 páginas, claro. Y eso no se puede plasmar cinematográficamente, porque si no tendrías que hacer voz en off, y no existe eso, ¿no? Entonces, yo creo que la literatura, o Susskind, ¿no? El perfume, también han hecho adaptaciones cuando uno comienza a leer la novela, ya uno comienza a sentir como que el olor de las cosas que él va describiendo de la época, ¿no? Sí. Ese olor comienza de París, el olor a pescado, de los humores, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo plasmas? A no ser que tengas ese cine de 4D que te pongan aromas, ¿no? Pero el lenguaje, la palabra tiene un lenguaje muy particular y que a diferencia del audiovisual, aunque el audiovisual también tiene lo suyo, digamos, te abre a la imaginación, ¿no? Te abre un mundo, ¿no? La lectura te abre un mundo que así nomás no podrías llegar, ¿no? Creo que hay 2 formas de aprender la realidad, y uno es, por un lado, la experiencia, el contacto con la naturaleza, el contacto con la gente de una manera curiosa, digamos, y otra forma de aprender la realidad es la lectura, ¿no? Claro. Y la palabra te abre mundo, ¿no? Ahora, el profesor actúa aquí entonces como un intermediario. Yo me acuerdo que cuando era estudiante, recuerdo una clase de la doctora Juliana Contini. Yo recuerdo que ella siempre nos decía que el fin del profesor no era otro que el de dirigirse a la inteligencia y al corazón del alumno, ¿no? Se dice fácil, pero llegar a la inteligencia y al corazón de un estudiante no es poca cosa, ¿no? Pero naturalmente se hace más fácil esa tarea a través de la literatura, ¿no? Y entonces, este es un desafío para los profesores de ahora. En el libro, este Congreso Internacional del Sujeto Ausente, hablaba acerca también de esto de que la educación contemporánea tiene como finalidad hacer a un lado al profesor. Por eso la idea del sujeto ausente. ¿Quién sería el sujeto ausente? El docente, ¿no? O sea, como que el profesor ya se convierte más en una especie de facilitador, o sea, se reduce a su mínima expresión, ¿no? Se reduce a su mínima expresión cuando en realidad la tarea del docente es inmensa, ¿no? Y muy importante. ¿Cuál crees que sea el valor del profesor en todo eso, ¿no? Mira, yo creo que es que, como te decía, digamos, hace un momento, el profesor o quien invita al alumno a encontrarse con esto, que como te digo puede ser el docente, puede ser el padre, puede ser el bibliotecario, digamos, no tiene que ser justamente ni siquiera el profesor de literatura. Yo también te puedo contar, de acordarme
de un profesor de literatura que me puso a mí un desafío y que por eso me aproximé al Quijote. Y fue porque me preguntó cuál fue la respuesta de Sancho Panza ante una disyuntiva, digamos, y un dilema que le plantearon cuando era gobernador de la isla. Y eso me motivó a meterme al Quijote y comenzar a leerlo. Y digo esto porque yo creo que el docente tiene que ayudar, por ejemplo, al conocer el nivel, digamos, de madurez de sus alumnos, el conocer la etapa evolutiva en cuanto al desarrollo evolutivo intelectual que tiene el alumno, cuáles son los clásicos que puede llegar a leer. Sí, y existen también editoriales muy buenas que han logrado, en Colombia salió Norma como editorial y sacó una serie de libros donde incluso trató de llevar la Ilíada y la Odisea a personas de 10 a 12 años, que uno diría, eso es impensable. No es tan impensable, tratando de mantener ciertos parámetros. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el docente, su conocimiento lo lleva a que yo te pueda poner enfrente aquello que puede llamarte la atención. Y creo que en ese sentido, el docente también, que comienza a acompañar más de cerca y personalmente a los alumnos, puede descubrir que un alumno en cierta edad se podría haber beneficiado de leer esta obra en concreto, o este soneto, digamos, ¿no? Por ejemplo, pensaba yo, si tú tienes una alumna, Elena, podrías preguntarle cuántos barcos se movilizaron por Elena. y esa era la medida de belleza. Además, ¿no? Es tan hermosa como... entonces un alumno dirá, ¿y cómo así? ¿Existe una medida de la belleza? Bueno, hubo un autor ¿sí?, que se atrevió a decir que una mujer era por quien se movían 3.000 barcos, ¿no? O cuando está el debate entre quién debía vivir, si Héctor o Aquiles, y Zeus y Poseidón dicen, aquí ya habló alguien mayor que nosotros. Entonces uno dice, ¿cómo así? Entonces en la cosmovisión griega había alguien mayor que los dioses, sí, el destino. Y el destino había decidido que Aquiles fuera, pese a que Héctor era un héroe más completo y más virtuoso. O sea, era más el ideal de hombre griego. Claro. Entonces, si logras con un Héctor decirle eso, él dice, ve, ¿cómo era este Héctor? De pronto. Entonces, esa chispa adecuada que se necesita para invitar a alguien a perder el miedo, a atreverse a coger un libro, va a depender mucho del tacto y de que el profesor pueda ayudar. Y es un intermediario también en cuanto va a guiar y acompañar esa lectura, porque nuevamente puede dar palabras que uno entiende, contextualizar al alumno, pero sobre todo que sea capaz de poner sobre la mesa, digamos, frente a él, algo que le pueda llamar la atención. Me parece eso es cierto. Héctor, tú me comentabas un poco que estás estudiando una maestría en literatura infantil. Y justo tomando un poco lo que dice Ricardo, esto de contextualizar al alumno el texto, yo creo que estamos en una época en la que creo que ya debería incluso distinguir que digamos que cuando se habla de clásicos, debe haber una doble estantería, uno para niños y uno para adultos, ¿no? Porque no creo, hay niños, quizás una forma ha sido adaptar las grandes obras clásicas que era para lectura de personas ya adultas a un lenguaje de niños, pero a lo mejor ya comienza a aparecer una especie de literatura clásica para niños, ¿no? Sí, no, definitivamente hay una literatura clásica infantil y eso no creo que no está en tela de juicio, ¿no? O sea, pero creo que desde los Perrault, Dickens, distintos autores que desde más o menos el siglo XVII han comenzado a traer todas las tradiciones orales a cuentos escritos, ya se ha formado como un corpus, ¿no?, de textos clásicos de literatura, ¿no? Que algunos critican justamente a Walt Disney haber ablandado muchas de esos cuentos, ¿no? Creo que no es el tema para hablar a veces de la crueldad que hay en esos cuentos, pero Walt Disney nos los ha dado de una versión bastante reducida, bastante rosa, ¿no? Okay. Pero Sí, suavizada, claro. ¿no? Pero en ese sentido hay otros clásicos,
como es Roald Dahl, por ejemplo, que tienen toda esta literatura para niños que no tiene que ver mucho con realidades como ese ideal de la infancia, del niño idealizado, ¿no? Ujú. Sino que más bien son personajes, Matilda, por ejemplo, ¿no? Que también la hemos Ah. visto en cine. Es una chica en un ambiente totalmente disfuncional, ¿no? Su papá es ladrón de autos o recibe autos robados y los transforma, y por eso en un momento dado tiene que salir, pues, ¿no? Tiene que huir del país. Y ella se queda con su profesora la profesora de literatura o que estaba en la biblioteca, ¿no? Ujú. Ya. Pero entonces uno dice, no, pero ¿cómo vas a mostrar esa realidad a los niños? Pero lo que pasa es que esta impronta que a veces se tienen con respecto a la literatura infantil de ser textos muy enfocados al didactismo, ¿no? O sea, a enseñar una moraleja, cuando la lectura, porque los chicos se ríen con esas expresiones, esas descripciones que hace Roald Dahl, porque son más, son como expresiones un poco grotescas, que no llegan a lo vulgar tampoco, pero genera una experiencia estética, digamos, que le genera a los chicos diversión, placer, ¿no? Pero entonces yo creo que en la lectura hay que enfatizar mucho en que sea una experiencia estética primero, para después entrar con el análisis del mensaje, todas esas cosas, ¿no? O sea, desarrollar la sensibilidad, Ujú. Ajá. porque Que muchas veces puede estar adormecida también. claro, entonces descubrir que un libro le puede generar tanta experiencia divertida que un video de un español hablando de cómo va el juego de un... Porque o sea, yo veo a mis sobrinos y ven como ven a un español que siempre está hablando del videojuego, de cómo va a entrar a tal. Y yo digo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Estás jugando? No, estoy viendo el video. Pero El ¿cuál es video de otro, cómo juega otro. Claro, que cómo juega Sí. otro. Entonces Sí, digo, sí. ¿y cuál es la no me atrevo a preguntarle cuál es lo divertido de eso, ¿no? Sí, claro. Pero, o sea, más allá de esos videos, creo que la lectura puede ofrecer muchas cosas, que el chico puede abrir su imaginación, puede, Sobre todo lo que comentabas, de ofrecer una experiencia estética, ¿no? Que Claro. sea capaz de conmover a su inteligencia, a su corazón. Tenemos que ir terminando ya esta pequeña tertulia. Quisiera acabar con una pregunta muy puntual en el caso de ustedes. Estuve leyendo un libro que se llama ¿Por qué leer los clásicos?, de Italo Calvino. Y él dice que se considera clásico también un libro porque siempre lo estás releyendo. Entonces mi pregunta sería, para terminar ya esta conversación, Ricardo, Héctor, ¿cuál ha sido el libro que más has releído? Porque supongo que habrán leído más de una vez algún clásico, ¿no? uy, ¿Qué libro se le viene a la mente, aunque sea uno con el que uno se ha identificado muchísimo, ¿no? Wow, es una buena pregunta. O al menos uno entre muchos, ya, ok, no seamos tan exigentes. O sea, es que, digo, va a sonar muy, tal vez, obvio, digamos, en ese sentido, porque son además muchos libros, pero yo creo que el clásico para mí, por excelencia, desde hace ya unos años, ha sido la Biblia. La Biblia es un clásico también. O sea, Es un bestseller. digo, cumple con absolutamente todas las características. Ajá, claro. Y dentro de ese libro, o más bien de esos libros, de esos biblos, a mí el libro de los Salmos me sirve mucho y vuelvo mucho a él, ¿sí? Y he encontrado un refugio, una respuesta, porque además, y por eso te digo que puede ser he hecho un poquito de trampa en mi respuesta, porque pues la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Entonces es viva y siempre presente, digamos así, y el evangelio es la buena nueva hoy viva. Entonces yo sí te diría con total honestidad que en los últimos por lo menos 10 años el libro al que más regreso
es a la Biblia, porque encuentro en ella muchas veces refugio y respuestas a distintas situaciones en las que me he encontrado. Vuelve siempre al Salmo 8, que es el hombre para que te acuerdes de mí. Vuelvo realmente, todos los días rezo el Salmo 130. El 130. Mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. Digo, Ay, me gusta pero el Salmo. ese Salmo pero por ejemplo, ¿no? Yo vuelvo a esto y te digo, porque sí se convierte en esa palabra viva, eficaz, ese hombre que vuelve al agua y de ella bebe. Así es que me quedo con la Biblia. Está bien, ¿sabes? Héctor, Sí. Bueno, yo también... no digas la Biblia, porque ya lo dijeron. Pero yo sí tengo a veces la costumbre de, en el espejo de mi habitación, poner versículos... ¿La Biblia? Versículos de Salmos, Ya. así escritos, y entonces ahí quedan puestos durante buen tiempo, y cada vez que los leo me va metiendo en la memoria, y eso llega un momento al corazón, ¿no? Pero un libro que he leído bastante, muchas veces, es La aceptación de sí mismo, de Romano Guardini. Es algo al que siempre vuelvo. Después el arte de amar de Eric Fromm. Y otro, El Principito, ¿no? El Principito siempre lo vuelvo. Además siempre hace llorar. Candidato a convertirse en clásico, es un candidato a convertirse en clásico. Efectivamente. Pero yo creo que es un clásico, ¿no? Ya es un clásico. Sí, Salvo el único requisito que todavía no tiene es el de la antigüedad, ¿no? Apenas tiene menos de un siglo, creo. claro, el número de generaciones que ha ido leyendo. que lo ha ido ayudando a adaptarse, pero sí. Pero sí, Pero- yo creo que el clásico también tiene que ver con la memoria de un... si se permanece en la memoria de un pueblo, ¿no? Exacto. Porque a veces uno puede decir, y el Quijote, tú le preguntas a esta generación y a lo mejor no te sabe responder qué es, ¿no? Entonces, ¿y este no era el clásico? O a veces salta el momento, claro, uno lo puede a veces olvidar en la vida diaria, pero por ejemplo yo hace poco hemos escuchado esta triste noticia de estas niñas que fueron violentadas en Andahuayla y todo el pueblo se ha levantado, ¿no? A mí me hizo acordar a Fuente Ovejuna. Claro. Como que vuelve a la mente las escenas de la vida real de Es que lecturas que ese en es algún el clásico, momento hemos porque visto, ¿no? eso es lo que decíamos que es un clásico, ¿no? Claro. Que tiene que refleja la existencia profunda del ser humano, ¿no? Más allá de la época, ¿no? Exactamente. Lamentablemente tenemos que despedirnos, el tiempo siempre es cruel. No sin antes pedirles a todas las personas que nos siguen aquí a través de la plataforma Catholic Go, a que los invitamos a que ustedes puedan compartir este video para que pueda llegar a muchas más personas, ¿no? Se sube a través del canal de YouTube, así que los invitamos a visitar también nuestro canal de YouTube y sobre todo esperamos que nos comenten, esperamos mucho de sus comentarios, en donde también además de sus opiniones pueden también introducir qué tema les gustaría que nosotros podamos conversar aquí en el programa de Selva Oscura. Muchas gracias Héctor, muchas gracias Ricardo. Tenemos que despedirnos, no sin antes agradecerles pues a nuestros invitados y a nuestros espectadores que siempre nos siguen noche a noche a través de las redes. Así que nos vemos pronto, como siempre, a las 8 de la noche por Catholic Go. Y ya saben, lo bueno se comparte.